Vamos a iniciar con el tema del movimiento. Es uno de los primeros que se ve en física y es un tema muy bonito, es un tema muy sencillo. En general, física es una materia muy bonita y muy sencilla. No hay por qué tenerle miedo. Es muy bonito trabajar. Ahora, el movimiento, al igual que todos los temas, necesitamos conocer ciertos conceptos que son esenciales para poder desarrollar la práctica. La medición del movimiento. Nosotros podemos medir un movimiento y lo vamos a hacer mediante escalares y vectores. Los escalares son aquellos que no tienen dirección, únicamente tienen magnitud, mientras que los vectores tienen tanto magnitud como dirección. Para efectos de este video nos vamos a centrar en lo que son los vectores. Los escalares los veremos posteriormente. Características de los vectores. Se representan en un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Es esta figurita que nosotros tenemos acá, donde vamos a tener un eje Y y vamos a tener un eje X. También vamos a estar guiados por los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque los vectores tienen dirección. Por eso los vamos a utilizar. Aquí nosotros vamos a decir si el movimiento se hizo hacia el norte, hacia el este, hacia el sur o hacia el oeste. También se van a denotar con una letra, ya sea mayúscula, minúscula, y con una flecha en la parte superior. Cuando nosotros vemos esto, o sea, una letrita con una flecha en la parte de arriba, quiere decir que es un vector. De esa manera los vamos a reconocer. Hay tres tipos de vectores: los consecutivos, que inicia en el fin de otro vector. Veámoslo aquí. Tenemos un vector, llega acá, termina e inmediatamente inicia otro. Termina e inmediatamente inicia otro. Eso también los veremos luego. Nos vamos a centrar en este video en los que son congruentes. ¿Cuáles son los congruentes? Los que todos parten de un mismo punto. Y por último tenemos los opuestos, que tienen dirección distinta. Suma de vectores por el método de las componentes. Ahora, un vector lo vamos a ubicar en un plano cartesiano para determinar ciertos valores. Vamos a explicar un poquitito lo que es este plano cartesiano y qué está representando. Sabemos que este es el Y. Este sería el X. Esta flechita que parte del eje 0 hacia arriba es el vector. Vean que tenemos acá la letra con la flechita. Entonces sabemos que estamos hablando de un vector. Ahora, cada uno de estos lo vamos a ver por separado. Lo vamos a ver por cuadrantes. Vean que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y si notan, la particularidad de estos cuadrantes es que se van a leer en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que vamos a iniciar acá y damos la vuelta en contra de las manecillas del reloj. Otra cosa que nos tiene que quedar claro: cada uno de estos cuadrantes mide 90 grados. ¿Por qué? Porque forman un ángulo recto. Entonces este mide 90, este mide 90, este mide 90 y este último también mide 90. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos la sumatoria de todos los cuadrantes sería de esta manera. Acá iniciamos en 0, es nuestro punto 0. De acá a este término tenemos 90. Si este también tenemos que mide 90, entonces estos 90 más estos 90 serían 180. Esos 180 más estos 90 nos da un total de 270. Estos 270 más estos 90 serían 360. Para ver lo que es un vector, para poder analizarlo, nosotros vamos a utilizar lo que es la trigonometría. Hay toda una razón trigonométrica, matemática,
para explicar este tema. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí, que es una razón trigonométrica. Lo que es esencial que nosotros conozcamos es que el eje X se va a medir con cos y el eje Y se va a medir con sin. ¿Por qué? Nosotros aquí formamos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y también vamos a utilizar lo que es Pitágoras. Si nosotros recordamos, Pitágoras nos decía que hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos, también al cuadrado. Esta es la hipotenusa y estos serían los catetos. En la razón trigonométrica vamos a utilizar para el eje opuesto, o sea, para Y, vamos a utilizar sin, y para el eje adyacente, o sea, X, vamos a utilizar cos. Eso es lo esencial que nosotros tenemos que conocer, que si nos preguntan sobre el eje X, utilizamos cos, y si nos preguntan por el eje Y, utilizamos sin. Vamos a ver un ejemplo. Muy sencillo. La dirección, ya dijimos que va de norte, sur, este, oeste. Y la magnitud se va a medir en diferentes medidas. Pueden ser en metros, pueden ser en newtons. En este caso está en newtons. Ahora, tiene una magnitud para la letra A de 100, la letra B de 70 newtons, la letra D de 400 newtons y la letra C de 550 newtons. Todas están en newtons. Ahora, acá van a jugar un papel muy importante los ángulos. Muchas veces pueden ver en otros videos o en la explicación de otros profesores que nosotros tenemos que saber que en el cuadrante 1 todos son positivos, en el 2 son positivos solo ciertos y negativos ciertos. Por el momento vamos a dejar eso un poquito de lado y vamos a hacerlo de una manera diferente, un poco más sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que averiguar el ángulo, el valor del ángulo de cada una de estos vectores. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Muy sencillo. Pueden averiguar el ángulo por separado, o sea, el ángulo de A, el ángulo de B, el ángulo de C y el ángulo de D por aparte para posteriormente poder hacer la sumatoria. Y si no, pueden ir haciéndolo conforme van averiguando cada ángulo. Perdón, cada vector. Entonces, mi magnitud va a ser 100 newtons, ¿cierto? Aquí tenemos el ángulo de X y aquí tenemos los de Y. Y dijimos que X se hacía con cos y Y con sin. Entonces, es muy sencillo. La magnitud tenemos que son 1000. ¿Dónde vamos a poner el 1000? Antes del cos. 1000 newtons. Entre paréntesis, lo que va a ser el valor del ángulo. ¿Cómo encontramos ese valor del ángulo? Partimos de esta flechita que hoy es nuestro eje 0, o sea, la flechita que indica hacia el este. Y en contra de las manecillas del reloj vamos a ir sumando los ángulos para conocer el valor de los mismos. Este primero está muy sencillo, ¿por qué? Porque ya me dieron el valor del ángulo. En este caso me dicen que el ángulo mide 70. ¿Lo ven? De aquí a aquí hay 70. Entonces este ángulo ya lo conozco. Es 70. Simplemente ponemos la dirección, perdón, la magnitud, que sería 1000 cos del valor del ángulo, que es 70. Lo introducimos así tal cual en la calculadora y nos va a dar el resultado. Para este nos dice que es 342,02. Podemos utilizar dos dígitos después de la coma. En esto
hay que ser muy enfático porque al final hay que sumarlos todos. Como vamos a utilizar solo 2 dígitos después de la coma, pueden ser que las respuestas varíen en decimales y no hay problema. Ya si son cantidades de 100 en la cifra significativa, por supuesto que lo tenemos malo, pero los decimales sí pueden variar. En este caso entonces a mí me dio 342,02. Ya tenemos el primero, ya tenemos el valor de x para el vector A. Vamos con el vector B. Dijimos que igual vamos a partir de acá hasta llegar a la flechita. Y en ese momento es cuando vamos a conocer el valor del ángulo. Ok. Iniciamos acá. Pasamos por todo este y llegamos a esta flechita. De aquí a aquí hay 90, ¿cierto? Yo necesito conocer cuánto hay hasta acá. Vean que yo aquí no tengo el valor, pero tengo este que está por acá. Este me dice que es 55. Y yo sé que esto en total mide 90. Por ende, yo voy a restarle a 90 55 de este ángulo para ya tener la medida de este. 90 menos 55 me da 35. Quiere decir que este ángulo de acá, de esta flechita, a llegar a la flechita amarilla, son 35. Y 90 más 35 son 125. Tenemos entonces magnitud que es 700. 700 newtons cos de ¿cuánto? De 125. Eso nos da un total de menos 401,5. Menos 401,5. Vean que ya si lo hacemos así no es necesario estar contemplando cuáles son positivos y cuáles son negativos. La misma calculadora nos va a dar el resultado o negativo o positivo. Vamos con la tercera flechita que nos dice que es la... Esta se corrió. Que nos dicen que es la C. Esta es la C. Entonces, la magnitud de esta es 550, ¿cierto? Entonces lo colocamos. 550 newtons. Cos de el valor del ángulo. Ok, vamos otra vez leyéndolo en contra de las manecillas del reloj. De acá a acá, 90. Más estos otros 90 serían 180. Más estos otros 90, 270. Entonces ya sabemos que aquí es un número superior a 270. No tenemos el valor de este ángulo, entonces hay que averiguarlo. Igual como lo hicimos en la anterior. Sabemos que este cuadrante en total mide 90 grados. Y tenemos ya 40. ¿Cuánto nos hacen falta para llegar a 90? Nos hacen falta 50. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de acá mide 50 grados y es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, 90 más 90, 180, más 90, 270 y más estos 50 que hay aquí de este ángulo a llegar a la flechita azul, entonces sería un total de 320. Lo colocamos, 320. El resultado va a ser 421,3. Ese va a ser el resultado positivo.
Vamos a ver este caso que es muy particular. Vean que este caso, la letra D, el vector D, se encuentra sobre la línea de Y, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener una medida en el eje X. Entonces, podemos hacer la prueba. 400 newtons cos del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Aquí tenemos de aquí a aquí 90, de aquí a aquí otros 90, 180 y de aquí a aquí 270. Quiere decir que las que están sobre su mismo eje, entonces va a medir tal cual. 270 cos de 270. Nosotros introducimos eso tal cual en la calculadora y nos va a dar 0. Ok. Ya acá tenemos todos los que van en el eje X y nos falta el eje Y y es exactamente los mismos valores con los mismos valores de los ángulos. Entonces aquí la magnitud vuelve a ser 1000 newtons y el valor del ángulo es exactamente igual, 70. En la B vuelve a ser 700 newtons, la magnitud y el valor del ángulo igual 125. En la C igual los 550 newtons de la dirección, sen de cuánto, del valor que tiene el ángulo, que son 320. Y por último, en la D, aquí puse 440, pero es 400. Vuelve a ser 400 newtons, sen ¿de qué? Del mismo ángulo que sería 270. Aquí cuando nosotros hacemos la prueba siempre nos va a dar, en este caso sería negativo porque está abajo. Y los valores de abajo, digamos los que están posterior son negativos. Entonces sería menos 400. Pero perfectamente lo podemos hacer en la calculadora para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, retomando. Para hallar el valor del ángulo, yo me voy a posicionar en esta línea que va a ser mi línea cero, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ir sumando todos los ángulos en contra de las manecillas del reloj. Cuando no tenemos el valor de un ángulo es muy fácil averiguarlo. ¿Por qué? Porque como es un ángulo recto, entonces vamos a restarle la cantidad del ángulo que nos dan a 90 y de inmediato obtendríamos el valor del ángulo que nos hace falta. Siempre se hace en contra de las manecillas del reloj y es igual tanto para X como para Y. ¿Qué nos va a variar? Que en X utilizamos cos y en Y utilizamos sen. Estos valores lo que nos resta por hacer es sumarlos todos. Vamos a sumar todos los valores que nos hayan dado. Ahora voy a colocar simplemente los valores que ya los tengo, que no los he colocado, la había olvidado. Punto 9, punto 6. En este caso serían 573.4. En este nos dio negativo. Entonces serían 354,5 negativos y ese sería menos 400. Lo vamos a hacer la sumatoria tal cual. Los valores positivos les ponemos un más y los que están negativos como estos les ponemos un menos. Al nosotros hacer esta sumatoria, acá al final obtenemos como resultado 361.5. Esa va a ser nuestra sumatoria final, Newton.
Y la sumatoria en Y igual sumamos todos estos valores y nos va a dar un total de 759.7 newtons. Ya acá tenemos los valores de las sumatorias finales. Eso nos va a servir ¿para qué? Para que podamos determinar lo que es la magnitud del valor del vector resultante, y la dirección del vector resultante. ¿Cómo lo hacemos esto? Aquí aplicamos lo que era Pitágoras. Recordemos hipotenusa al cuadrado más la suma de los catetos también al cuadrado. Acá lo tenemos, solo que ya despejamos la potencia de acá y la pusimos en raíz. Dice que aquí vamos a colocar la sumatoria de X más la sumatoria de Y. Si nos devolvemos, X nos había dado 361.5 newtons y nos vamos acá, colocamos la sumatoria en el eje X, 361,5 y la del eje Y, que hemos obtenido un valor de 759,7 newtons. Como les digo, esos valores por decimales pueden cambiar un poco, pueden ser un poquitito más, un poquitito menos. Sin embargo, no puede irse en cantidades muy grandes. Si es cantidades muy grandes, ya lo tenemos mal. Colocamos ese valor y lo metemos tal cual en la calculadora. Presionamos el botón de raíz, colocamos el número. A mí en lo personal me gusta siempre incluir todo entre paréntesis, entonces podemos poner paréntesis si ustedes gustan. Entonces serían 361,5 al cuadrado más 759.7 al cuadrado. Eso me va a dar un total de 841.32. ¿Qué quiere decir? Que nuestra magnitud del vector resultante es 841,32 newtons. Ahí ya obtuvimos la magnitud. Ahora vamos con la dirección, porque como son escalares tenemos que conocer tanto la magnitud como la dirección. Y se hace utilizando el tan negativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a introducir en la calculadora? Es muy sencillo. Presionamos la tecla de Shift y la de tan y automáticamente les tiene que aparecer tan menos 1. En este caso vamos a colocar el valor de Y arriba y el de X abajo. En la calculadora igual, después de poner Shift tan, que les aparece el tan negativo, ponemos una línea fraccionaria para introducir los valores. Arriba, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el valor de Y, que son 759,7. 759.7 y abajo el valor de X, que sería 361.5. Estos no los vamos a elevar al cuadrado, los vamos a dejar tal cual. Y nos da un resultado de 64.55. Lo colocamos acá. 64.55 grados. Y de esta manera obtendríamos nuestra magnitud del vector resultante y la dirección del vector resultante. Y finalizamos con este tema. Posteriormente vamos a ver todo lo que respecta a movimiento. Vamos a seguir con lo que son movimientos, movimiento unidimensional y movimiento bidimensional. Y lo vamos a ver en el siguiente video.